Bienvenidos a Neuromedios. El tema que veremos hoy es el cerebro frente a la radio y la TV. El objetivo de este podcast es explorar las fortalezas y debilidades de la televisión y la radio como medios de comunicación. Comentado el análisis crítico. Hoy tenemos como invitados a Antonio, quien será el presentador 1, y José Juan, quien será el presentador 2, los cuales tendrán un debate sobre el texto, hacia un nuevo concepto de alfabetización de Josefina Prado. Empecemos. Hoy tenemos un tema fascinante. Vamos a desempolvar un texto clave del 2001, hacia un nuevo concepto de alfabetización, de Josefina Prado. Aragonés, para debatir sobre los dos grandes titanes del siglo XX, la radio y la televisión. Pero no lo haremos como un debate de nostalgia. Lo haremos desde la psicología educativa. Es decir, ¿cómo impactan la radio y la televisión en el proceso de aprendizaje? ¿Cuál es más relevante en el aula? Exacto. Y Prado nos da la munición perfecta para este debate. Vamos a empezar con la radio. Vamos con el segmento 1, la radio, el teatro de la mente. Prado define la radio como el medio más rápido y ágil, pero también el más fugaz. Pero lo que me fascina es lo que la autora destaca sobre su lenguaje. Totalmente. Prado dice que lo que distingue a la radio es el sonido en sus 4 opciones, articulado en palabras, concretado en ruidos, armonizado en forma de música o como silencio. Exacto. Silencio. Desde la psicología educativa, la radio es un ejercicio de aprendizaje activo. Como oyente, tu cerebro tiene que llenar los vacíos visuales. Prado menciona que la radio fomenta en los oyentes la creatividad e imaginación. Es el teatro de la mente. Psicológicamente, esto implica que la carga cognitiva visual es 0, pero la carga cognitiva imaginativa es altísima. El estudiante no es un receptor pasivo, es un co-creador de la escena. Y hablemos de la propuesta didáctica de Prado, crear una emisora de radio en la escuela. Desde la psicología constructivista de Vygotsky, esto es oro puro. Es aprendizaje colaborativo y desarrollo de la zona de desarrollo próximo. Los alumnos se convierten en protagonistas de su aprendizaje. Cierto, pero tengo un contraargumento, usando las propias palabras de Prado, es fugaz. Para un estudiante, si la información verbal, oral, no se ancla nada visual, no es más probable que se pierda. La memoria de trabajo se satura y no pasa a la memoria a largo plazo. Buen punto. La radio exige un nivel de atención muy alto. Si el estudiante se distrae un segundo, el mensaje se fue. Y ahí, creo, es donde entra la televisión. Vamos con el segmento 2, la televisión, el impacto total. Vamos con la TV. Prado es contundente, es el medio que mayor impacto está causando en la sociedad actual, y tiene una audiencia universal. Lo que Prado describe del lenguaje televisivo es, desde la psicología cognitiva, una bomba. Dice que su lenguaje se basa en la imagen en movimiento, y que combina una diversidad de códigos. Y los enumera, por ejemplo, códigos iconográficos pueden ser imágenes espaciales, pueden ser planos, ángulos verbales, sonorales y escritos sonoros que son la música y efectos, y gestuales. Esto es la definición misma del aprendizaje. Multimedia. La teoría de la doble codificación de Paivio dice que aprendemos mejor si la información llega por canales verbales y visuales simultáneamente. La TV hace esto de forma natural. Puede simplificar conceptos complejos, como vimos en otro contexto. Claro, y desde la psicología social, hablemos de la teoría del aprendizaje social de Bandura. Aprendemos por imitación, por modelado. Prado dice que los medios nos transmiten formas de comportamiento social, actitudes, valores, hábitos. La TV, al ser tan completa, es el agente de modelado más potente que existe. Y ese es exactamente su mayor peligro, y Prado lo advierte. Ella habla de la necesidad de que los alumnos sean telespectadores críticos, capaces de defenderse del enorme poder de persuasión y manipulación del medio. Cierto. Psicológicamente, la TV puede llevar a un aprendizaje pasivo. A diferencia de la radio, la TV te lo da todo hecho. La imaginación se reduce porque ya no
Tienes que construir la imagen te la dan. Es un bombardeo sensorial. Puede generar una sobrecarga cognitiva. Tantos códigos al mismo tiempo. Música, texto en pantalla, acción rápida, diálogo. Pueden hacer que el estudiante se sature y no procese nada en profundidad. ¿Y para ustedes cuál es más eficiente para la educación? Bien, Antonio, ya establecimos el qué son y el cómo. Impactan psicológicamente. Pero ahora hablemos de eficiencia práctica en la educación. Si somos docentes o psicólogos educativos y queremos, como dice Prado, afrontar la alfabetización, ¿qué medio es más eficiente para generar recursos o investigar el aprendizaje? Si definimos eficiencia como la mejor relación entre el esfuerzo de producción y el desarrollo de una competencia clave, mi voto es para la radio. La radio, interesante. ¿Por qué? Porque Prado la describe como el medio más rápido y ágil. Psicológicamente, la barrera de entrada para crear es mucho menor. Como recurso didáctico, la autora sugiere la creación de una emisora de radio. Esto requiere la elaboración de un guión escrito y trabajo en equipo. ¿Y eso qué tiene de eficiente? Que aísla la competencia. Es un entrenamiento puro de lenguaje, argumentación y escucha crítica. No necesitas preocuparte por los códigos escenográficos, la angulación o la luminosidad que menciona Prado para la TV. Es más eficiente para desarrollar las competencias lingüísticas específicas que Prado busca en el área de lengua y literatura. No estoy de acuerdo. Que sea más simple no lo hace más eficiente. La eficiencia se mide por el impacto logrado, y Prado es clara, la televisión es el medio de mayor impacto y audiencia universal. ¿Impacto para qué? Para todo. Si quiero investigar cómo un alumno entiende un concepto complejo, la TV es más eficiente. Porque, como dijimos, usa la doble codificación. Pero si hablamos de generar recursos, Prado nos da la respuesta. La TV ofrece múltiples posibilidades en el aula. Puedes usarla para el visionado crítico y para la creación de espacios. La radio, en cambio, solo se enfoca en la creación. La TV tiene doble eficiencia didáctica. Pero esa complejidad la hace menos eficiente para investigar. Si un alumno aprende de un documental, fue por la narración, código verbal, por la música, código sonoro, o por las imágenes, código iconográfico. Es un caos de variables. La radio es un campo de investigación más limpio para entenderla. Creatividad e imaginación, como dice Prado. Pero, Antonio, el objetivo no es un laboratorio limpio. El objetivo es, como dice la autora, responder a la realidad social. Y la realidad es audiovisual. Es más eficiente usar la TV en el aula porque es el medio que los alumnos realmente consumen. Prado dice que debemos enseñarles a defenderse de su enorme poder de persuasión y manipulación. Esa es la eficiencia educativa más urgente. Prepararlos para el mundo real. Un punto muy fuerte. Entonces, el debate sobre la eficiencia depende de tu objetivo. Eficiencia para la producción de lenguaje, radio, o eficiencia para el impacto y la defensa crítica, TV. Exacto. Y creo que ambas preguntas nos llevan, ahora sí, al punto central de Josefina Prado. Bueno, ya casi llegamos al final de nuestro programa. ¿Qué conclusiones tienen, chicos? José Juan, llegamos al final de nuestro debate. Y creo que la conclusión es clara. La pregunta inicial de ¿radio o televisión? ¿Es, en realidad, una trampa? Es una trampa, totalmente de acuerdo. Porque nos obliga a elegir un vehículo, cuando el texto de Josefina Prado Aragonés lo que nos exige es que analicemos el lenguaje que transporta. El debate no es sobre el aparato, sino sobre los códigos que utiliza y el impacto que tienen en nosotros. Y desde la psicología educativa, la conclusión es aún más profunda. Vimos que la radio es una herramienta cognitiva pura. Al carecer de imagen, obliga al cerebro a un ejercicio activo de imaginación y creatividad, fortaleciendo la cognición auditiva. Es el teatro de la mente. Mientras que la televisión es un motor multisensorial. Vimos que, al combinar tantos códigos
visuales, sonoros, gestuales, verbales, se alinea perfectamente con las teorías del aprendizaje multimedia. Pero también, por esa misma riqueza, es un agente de modelado social, como diría Bandura, de un poder inmenso. Pero ambos, como lenguajes que son, pueden construir o pueden manipular. Y aquí está la reflexión central de Prado. Los medios de comunicación de masas no son solo entretenimiento, son las industrias que configuran y uniforman la manera en que aprendemos a comprender y conocer el mundo en que vivimos. Y si la escuela ignora esto, está cometiendo una negligencia psicológica. Está entregando la mente de los alumnos a estos medios sin ningún tipo de defensa. Por eso, el concepto clave de Prado es alfabetización. Exacto. La autora nos dice que el concepto de alfabetización, tradicional, saber leer y escribir palabras, ya no es suficiente. Es obsoleto. Hoy, la verdadera competencia comunicativa implica ser un políglota mediático. Alguien que sabe leer la gramática de un plano de cámara, la retórica de un efecto de sonido en la radio o la sintaxis de una edición musical en un documental. Y aquí es donde la propuesta didáctica de Prado se vuelve brillante. Ella no solo pide analizar, pide crear. Sugiere talleres de prensa, la creación de una emisora de radio, o la producción de espacios televisivos. Psicológicamente, esto es metacognición en su máxima expresión. La metacognición es pensar sobre nuestro propio pensamiento. Cuando un alumno tiene que hacer un podcast, deja de ser un oyente pasivo. Ahora tiene que pensar en cómo la música afecta la emoción, o cómo una pausa crea suspenso. Exacto. Ya no solo ve el mensaje, ve la construcción detrás del mensaje. Descubre, por sí mismo, el enorme poder de persuasión y manipulación, del que habla Prado. Pasa de ser un consumidor pasivo a ser, como dice la autora, un usuario, crítico y selectivo. Así que, al final, este texto de 2001 es una hoja de ruta para la supervivencia psicológica en el siglo XXI. La alfabetización mediática que pide Josefina Prado no es una materia más. Es, quizás, la forma más esencial de psicología educativa aplicada. Es enseñarle al alumno a ser el arquitecto de su propio pensamiento, en lugar de permitir que los medios lo construyan por él. Fue un tema de conversación muy interesante sobre todo el debate que hicieron. Chicos, estoy agradecida por tenerlos en Neuromedios, Antonio y José Juan. Bueno, esto es todo por hoy. No olviden seguir a Neuromedios. Hasta pronto.